Supercampeones viene de esa época donde los personajes eran distintos, eran unos distintos. Y poco se habla del impacto que tuvo esta obra en su país de origen, Japón. Genuinamente volvió al fútbol popular. Y no es solamente en el país del sol naciente que Captain Tsubasa o los Supercampeones popularizó el deporte del fútbol, sino en todo Occidente y internacionalmente igualmente. Hay bastantes futbolistas que afirman que fueron inspirados porque en su momento vieron los Supercampeones. Aquí está Neymar, por ejemplo, y está sosteniendo un dibujo hecho por nadie más que el propio Yoichi Takahashi, que es el autor de los Supercampeones. Aquí está otra foto de Takahashi con el jugador francés Mbappé. Aquí está otra vez con Andrés Iniesta, exjugador del FC Barcelona. Es verdad que en su tiempo los Supercampeones fue bastante popular en España, aunque allá a la serie se le conoció como Oliver y Benji. Bastante curioso, la verdad. No hay otra palabra para describir a los personajes de Captain Tsubasa o Supercampeones en Latinoamérica que aura. Así que hice un pequeño listado de personajes que yo considero tienen más aura en esta obra. Así que empecemos. Andy Johnson. Andy Johnson, que fue uno de los primeros rivales que tuvo Oliver en su historia. Este personaje de hecho es bastante recordado porque padece de una enfermedad del corazón que le impide jugar partidos de manera completa. De hecho, muchos comentan que de no haber padecido esta enfermedad, Andy Johnson hubiese llegado a ser mejor jugador que el propio Oliver Atom. Imagínate. A mí me encanta este personaje. De hecho, a mí los personajes que tienen incapacidades me encantan. Siento que es una dinámica interesante, una propuesta muy atractiva que puede enriquecer tu historia, pero claro, haciéndolo desde el respeto, haciéndolo de una manera correcta. Andy Johnson literalmente es el meme de me nerfearon por la trama. Bueno, aquí otro personaje que tiene que aparecer en la lista porque tiene tremenda aura es Karl-Heinz Schneider. Este personaje desde su primera aparición me impresionó el aura que tiene, y es de esos personajes de los cuales Yoichi Takahashi, el autor, tomó inspiración de jugadores reales. No es algo confirmado, pero es bastante probable que el personaje de Karl-Heinz Schneider tomó inspiración del jugador de la vida real Karl-Heinz Rummenigge, quien es considerado uno de los mejores jugadores de su país natal, Alemania, y que en su momento tuvo rivalidad con el propio Diego Armando Maradona. Además, otro jugador que probablemente fue inspiración para el personaje de Schneider fue Franz Beckenbauer, pues ambos, tanto Schneider como Beckenbauer, tienen el apodo del emperador alemán. Imagínate nomás. De hecho, son bastante los personajes en Supercampeones que toman inspiración o que directamente están basados en jugadores de la vida real. Juan Díaz, que prácticamente está basado en Diego Armando Maradona, fue al Diego. Y es que Juan Díaz y Maradona siguen una trayectoria parecida. Ambos son argentinos que jugaron en el Boca Juniors y en el Napoli de Italia. También está el personaje de Ricardo Espadas, que está claramente inspirado en el guardameta mexicano Jorge Campos y lo exótico de sus uniformes. También está el personaje de William Arminius, que está basado en el jugador Edgar Davis. Este jugador, por cierto, es bastante conocido, pues juega con gafas por una condición médica que se le detectó en su momento. Bastante icónico su look, por cierto. Payol, que está basado en Carlos Puyol, defensa y capitán del FC Barcelona. Y varios personajes más, sinceramente. Después de 30 años de estar publicando la obra, obviamente tienes que tomar inspiración de ciertas personas de la vida real. Pero bueno, siguiendo con la lista de personajes de esta obra que tienen aura, podemos hablar de Richard Tex Tex. Es impresionante el aura que tiene este tigre. Además, qué mamada, Richard Tex Tex, ese es el mejor nombre que he escuchado en mi vida. Pero otro personaje que me encanta, y ya no tanto por el aura, sino lo que representa en la obra, es el de Roberto. Es de esos personajes que me encantan porque siento que agregan un poquito de realismo a la obra. Son personajes más apegados a nuestra realidad y no son una simple idealización. La historia de Roberto va que Roberto era un jugador brasileño que jugaba en la selección, pero que durante un partido que chocó la cabeza con un contrincante tuvo un accidente y se le desprendió la córnea. Entonces la carrera de Roberto terminó abruptamente. Esto llevó a Roberto a una depresión, cayó en el alcoholismo e incluso Roberto intentó atentar con su propia vida. Pero gracias a Dios fue salvado por el papá de Oliver Atom.
El papá de Oliver le recomendó a Roberto que fuese a Japón para que tuviese un diagnóstico por parte de un médico japonés. Pero igualmente el resultado fue que Roberto no iba a poder seguir jugando fútbol porque lo de su problema era bastante grave. Pero Roberto conoció a Oliver Atom, lo vio jugar fútbol y su pasión por el fútbol regresó. Entonces Roberto dejó la bebida y tuvo un cambio de vida. Entonces les digo, me encanta este personaje porque es un poquito más complejo, tiene un poquito más de matiz, es un poquito un personaje con fallas, es un poquito un personaje que se asemeja más a la realidad. Aún así, Roberto, a pesar de ya no jugar fútbol de manera profesional, sigue teniendo bastantes habilidades con el balón, pues es el que le enseñó la chilena a Oliver. Que por cierto, la chilena es una de las técnicas más poderosas de todo el medio del anime. Con una chilena Oliver se solea a todo el universo de Naruto. Pero bueno, hablando de aura, podemos hablar del aura del propio autor, Yoichi Takahashi, que con 21 años empezó a publicar Supercampeones y se volvió una de las obras más populares de su país. Imagínate que tú, estando en tu casa con una hoja y papel, popularices un deporte tan grande como en el fútbol. Este caso me recuerda bastante también al de Takehiko Inoue, autor de Slam Dunk, que con esta obra Inoue popularizó el baloncesto de una manera exponencial en todo Japón. De hecho, otra data curiosa de Yoichi Takahashi es que él está comprometido con la actriz de voz que le pone voz a Oliver Atom en su doblaje japonés. Imagínate, el autor se casó con su propio personaje. De locos. Pero bueno, esa fue una pequeña lista nada más de los personajes que más me gustan de los Supercampeones. Igualmente me faltaron muchos: Benji Price, Steve Hyuga, Tom Misaki, el propio Oliver Atom. Igual coméntame cuál te gusta. Coméntame un personaje que pienses que tiene mucha aura. Lo voy a leer. Ponle pulgar arriba y